tal? Bienvenidos. Nos visita hoy en C5N Santiago O'Donnell. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás, Víctor Hugo? ¿Cómo te va? Bien. Hasta hace instante estábamos hablando con Iván Jagroski. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo anda, Víctor Hugo? ¿Bien? De una nota que Maradona dio al Washington Post, la única que dio para los Estados Unidos a Santiago O'Donnell. Tiempo después, Julian Assange entregó sus materiales, sus Wikileaks, a todos los diarios del mundo, y había varios de la Argentina. Ninguno le dio satisfacción. Lo llamó a Londres, a Santiago O'Donnell, y le dijo: este es el material. Y Santiago hizo dos maravillosos libros fundamentales para hablar de política en la Argentina, que se llaman ArgenLeak y PoliticLeak. Por eso, quizás, por ese prestigio, Mariano Macri lo eligió. Dijo: este es el hombre que puede llevar a cabo el libro que yo quiero escribir contra mi hermano. La primera pregunta, ¿es contra el hermano? ¿Es contra Mauricio el libro? Yo creo que es muy fácil. No te diría que no. Yo creo que las relaciones humanas son mucho más complejas. Y yo creo que si uno lee el libro atentamente, no sé cuál será tu opinión, Víctor Hugo, Iván, pero yo creo que hay hasta un amor-odio ahí que se ve todo el tiempo, como en toda relación filial. Me parece que las relaciones no son tan simples. Yo te odio, yo te amo. Me parece que en el medio hay broncas, hay esperanzas, hay desilusiones, hay faltas de respeto, hay humillaciones, hay reencuentros, hay elogios y críticas. Todo eso fue lo que casi le lleva a Mariano a exigirte que no publicaras el libro. Mira, yo creo que es muy difícil saber qué le ocurrió en ese momento, ¿no? Porque después siguió viniendo a casa, siguió agregando y quitando cosas. Me parece que es muy, pero muy difícil, digo, si fue un momento de él de duda, si fue una estrategia de control de daños ante tremendas presiones, si fue algo que él trató de hacer o su subconsciente. La verdad que yo estoy convencido que hice lo que él quería que haga y que él me eligió porque sabía que en esos momentos de mucha presión yo no iba a dar marcha atrás, iba a cumplir con mi palabra. Y mi palabra con Mariano, y él también me lo reconoce en un email, es que yo, mientras yo esté hablando con él y solamente sean 4 o 5 personas las que sepan, incluyendo dos enormes periodistas, compañeros míos que me estuvieron desgrabando las notas, Guido Basallo y Juan Manuel Bocacci. Una vez que, mientras se mantenía en ese círculo muy, muy pequeño, yo estaba encantado de entregarle el material, que se suspendiera todo, que no se publicaba nada y que yo le pagaba de mi bolsillo a las personas que me ayudaban a transcribir las cintas y terminaba todo ahí. ¿Y por qué ahora? Pero que una vez que yo iba a la editorial, una vez que ya se enteraba otra gente de que yo estaba trabajando ahí, de ninguna manera podía dar marcha atrás, porque si no yo quedaba como cómplice de una extorsión y él quedaba como un extorsionador, alguien que pide hacer un libro no para publicar. Entonces, eso que era muy, muy claro entre nosotros, el día que yo le digo estoy listo para ir a la editorial, en ese momento, si no me equivoco, llevábamos 8 horas de las 17 horas de grabación, no hay marcha atrás una vez que alguien se entera que estoy haciendo este libro fuera de este círculo íntimo. Él estuvo muy de acuerdo, le pregunté si había consultado con la única persona que habíamos hablado que podía él consultar en su círculo íntimo, me dijo que sí, que estaba de acuerdo, así que yo tengo una gran ilusión de que esto es lo que él quiere y conociéndolo estoy bastante confiado de que así es. ¿Y por qué ahora, Santiago, crees que decide hablar? ¿Por qué no antes y por qué no después de repente? No, justamente yo creo que esto empieza hace mucho tiempo. Diría que en 2007, cuando recibe la familia, digamos los hermanos, las empresas de parte del padre, ahí él empieza a ver que hay como un maltrato hacia el padre por parte de Mauricio y su hermano Gianfranco, y él empieza a tomar distancia de los hermanos. Al principio les da el beneficio de la duda, todo esto lo cuento en el libro, ¿no? Les firma un poder para negociar con el padre, después el padre lo empieza a llamar Poncio Pilato, como que te lavaste las manos. Él poco a poco va endureciendo su posición, consigue el apoyo de sus 2 hermanas para tener la mayoría en el directorio, después
por una maniobra que él describe como una especie de apriete hacia el padre, que le empieza a pisar los pocos negocios que le quedaban en China. El padre le ordena a las hijas que no lo apoyen a Mariano y se va. Entonces ahí empieza un creyendo donde primero empieza a denunciar las maniobras de lavado, vaciamiento que se habrían producido en la empresa ante la Comisión de Valores. Después va a la justicia ordinaria. Finalmente ahora estaba a punto de también había pedido, creo que alguna intervención en la justicia federal con la Procelac y demás. O sea, él fue no es algo que pasó de una noche a la otra. Él fue tomando un proceso muy lentamente, meditó muchísimo sus pasos y cuando decidió hacer este libro o contarme la historia para que yo haga este libro, me parece que el proceso de, como él dice, un proceso de 13 años de ir pensándolo, meditándolo y casi que sintiéndose arrinconado, no sintió que era el momento de patear el tablero porque no le quedaba otra. ¿Él es consciente que por alguna de las declaraciones que hace en el libro es bastante probable que lo llamen como testigo a alguna de las causas judiciales que tramitan contra el expresidente de los tribunales federales de Comodoro Pi? No solo es consciente, sino que lo dice claramente en el libro, en su introducción. En la introducción dice claramente, exactamente las palabras que vos me decís, que él es consciente que esto puede llegarlo a tener que hacer algunos testimonios, ir a dar explicaciones o explicaciones de lo que él vio en la justicia. Perdón, me explico cuando digo, si es consciente es que si puede convalidar con documentos lo que él plantea, digamos, si esos documentos judiciales que pueden disparar no solamente causas judiciales, sino podrían haber disparado investigaciones periodísticas, él lo puede convalidar o hasta dónde lo puede convalidar. Mira, yo te voy a dar un ejemplo muy claro para que hablemos en concreto. Es un pequeño ejemplo de lo mucho que está pasando en el libro, porque yo creo que en el libro hay muchísimos disparadores, hay muchísimas novedades, hay muchísimas cosas que a mí me dejaron helado y estoy seguro que la gente que sigue este tema también. Pero te voy a dar un pequeñísimo ejemplo, ¿no? Hace poco salió en todos los diarios que el grupo Macri le hizo juicio a la empresa Avianca por 10 millones de dólares porque dicen que nunca le pagaron lo que a todas luces ha sido denunciado por el diputado Tailade y algunas personas más, o sea, hay varias denuncias de que es una autoventa porque todo el mismo equipo de management del grupo Macri se quedó en Avianca y manejando la low cost, ¿no? Ahora, él dice, Mariano Macri, en la justicia, no es que me lo dice a mí, lo dice en la justicia comercial. La verdad que tendría que haber repasado el libro para decir el número de juzgado y el nombre del juez, porque está en el libro. Pero él dice que en los balances de SOCMA figura que se pagó todos los 10 millones menos la última cuota, que no sé si eran de medio millón, no sé qué. Entonces, si ellos le están haciendo juicio a Bianca porque le debe 10 millones de dólares y en los balances de SOCMA figura que los 10 millones de dólares se pagaron, me parece que es muy fácil sumar 1 más 1. Y así te puedo dar muchísimos ejemplos. Ahora, ¿es tan sencillo tratándose de los Macri eso, 1 más 1? Digo, hago mía las palabras que utilizó un representante de la coalición oficialista diciendo qué miedo puede tener Macri en la justicia después de lo que ha hecho durante todos los años que fue empresario, por ejemplo. Bueno, ninguno. Ese es el gran temor de Mariano, has dado en la tecla, que no va a pasar nada y que él va a quedar, digamos, acorralado por el macrismo y por su manejo de la justicia, seguramente. Lo que yo digo es que en el libro, a diferencia de algunas cosas que escuché, muy lejos de ser habladurías, hay denuncias concretas presentadas a la justicia con pruebas, con abogados, con balances, hablando de vaciamiento, hablando de maniobras back to back, que es una forma de lavar dinero a través de préstamos en una empresa que casualmente tuvieron la mala suerte de elegir para hacer una especie de venta simulada, según denuncia el propio Macri en mi libro, Mariano, al Main Bank, que es un banco austríaco que acaba de cerrar hace 6 meses por maniobras de lavado en Europa Oriental y que fue utilizado por la firma Odebrecht en su sucursal de Barbados para pagar todas las coimas
que se pagaron en América Latina y reconocidas por la firma Odebrecht, y que por supuesto está sospechada porque fue socia del soterramiento del tren Sarmiento con la familia Calcaterra, que también a su vez sospechó la venta de Macri a Calcaterra también es motivo de sospecha. Ya que instala muy bien ese tema Iván Jagroski, están los parques eólicos también. Claro que ahí sí. lo pueden llamar porque existe la certeza periodística de que él vendió barato, compró para vender y que lo siguió haciendo mientras era presidente con testaferros. Eso está aquí en el libro. Claro, y ahí, bueno, de vuelta, yo no soy abogado, no soy juez, siempre digo, Víctor Hugo, usted me conoce, bastante difícil es hacer periodismo como para querer cambiar el mundo, ¿no? Yo trato de contar una buena historia y ya demasiado como para decirle a la gente lo que tiene que hacer, a la justicia, a los políticos o a los jueces. Dicho esto, yo creo que en el libro, por ejemplo, se menciona un estudio, se menciona quién habría realizado ese estudio y qué es lo que diría ese estudio sobre el costo de las empresas de Isolux que terminan siendo compradas a un precio muy menor al que figura en ese estudio. No sé si son pruebas contundentes, pero claramente aportan para avanzar. Si a eso se le suma una denuncia que ahí ya sí la veo mucho más difícil de comprobar, pero que son de presuntas presiones de la Casa Rosada bajo el gobierno de Macri para que Isolux, que es una empresa que estaba muy cuestionada en la justicia española por maniobras de corrupción, para que venda barato, so pena de que sus negocios oscuros salgan a la luz. Sí, terminó yendo preso después por la causa Cuadernos el CEO de Isoluc de Goicoechea, el primero que lo trajeron, estaba esquiando y lo encerraron. Santiago, cuando comenzaron a hablar con Víctor Hugo le preguntaba sobre amor-odio y vos lo que decías era que había otros sentimientos cruzados que matizaban o que le ponían otros colores, digamos, a esto. Pero no lo nombraste al final cuando yo te preguntaba lo de las causas judiciales, el miedo. En general, cuando uno habla de gente que lo conoce bien a Macri, bien personalmente, y se le ha enfrentado, una de las cuestiones que los atraviesa en su relación con Macri es el temor. Alguien que no olvida, por lo que le dicen el Calabrés. El Calabrés. ¿No? ¿Cuánto has visto, vos que lo conocés a Mariano, de miedo después de que vos le anunciaste que el libro iba a salir? No sé, es muy difícil, ¿viste? Es muy difícil medir, tocar el miedo, distinguirlo de preocupación, de nerviosismo, no sé. Yo lo veo como un tipo muy valiente, ya te digo. Y para mí no excluye lo que vos decís. Yo creo que el miedo no es una cosa, no es, digamos, lo mismo que cobardía. Me parece que síntoma de inteligencia, claro, que justamente la valentía consiste en superar el miedo. Me parece que el que no tiene miedo cuando está en circunstancias peligrosas es un inconsciente. Yo creo que él es muy consciente, que evidentemente vio cosas, sintió que podía ser muy perjudicado, pero qué tipo de perjuicio no te podría decir. Lo que sí quiero contar que hay algo muy curioso en el libro, que es la relación con la mafia de los Macri en Reggio Calabria, en la Drangheta. O sea, los Macri provienen de Reggio Calabria. En Reggio Calabria vos habrás viajado mucho más que yo por Italia. De hecho, no conozco Italia, pero sí tengo por cierto de que la Drangheta de Reggio Calabria es liderada por la familia Macri, o sea que el Macri, el capo de la mafia de Reggio Calabria es Macri, se tiene el mismo apellido, y que los Macri, toda la familia por parte del padre es de Reggio Calabria. Y aquí viene lo que para mí es muy curioso. Si bien ellos tienen primos, tíos, todo lo que sea en Reggio Calabria y han viajado muchísimo a Italia, de hecho Franco Macri, su mejor amigo, es italiano, y ellos han ido muchísimas veces a Italia y han visitado a toda su familia por el lado materno en Roma, nunca ni Franco, ni Mauricio, ni Gianfranco, ni Mariano han estado en Reggio Calabria. No sé si tiene que ver con esto que vos decís del miedo, pero a mí me llamó mucho la atención. Esa historia la cuenta muy bien un sociólogo muy conocido, Rocco Carbone, exactamente. Al mismo tiempo. Por supuesto citado en el libro. Como debe ser. Exactamente, impresionante escrito ese sobre los vínculos de la mafia. ¿Es una familia que funciona como mafiosa, la familia Macri? No te lo pregunto, yo
me permito deducir del libro que da la sensación de que sí. Cuando uno ve El Padrino, está Fredo, está el jefe de la familia, están los hermanos, están las luchas, están lo que no recibe alguno de los integrantes de la familia que cree que tiene derecho, está el que maneja todo, el que no rinde cuenta. Lo de los parques eólicos es un lío para Mauricio Macri, porque mientras él hacía el negocio, a Mariano lo dejaban afuera. Y el gran compinche de Mauricio parece ser Gianfranco, que en el libro no queda demasiado bien parado. Mira, yo creo que no me atrevería a calificar para nada a la familia, pero sí que hay elementos en común con las mafias, en el sentido de que se mezcla la familia, los negocios, el poder, ¿no? Estas reuniones que una y otra vez se producen en el edificio Eduardo Costa del padre de Franco. Inclusive había momentos que yo le preguntaba, porque no entendía, estaban los hijos sentados conspirando en contra del padre, reunidos en la casa del mismo padre. Yo decía, ¿puede ser así? Mariano me dice, no, esa reunión fue en Socba, pero digamos, constantemente como que se decide todo ahí, a veces participan los Calcaterra, a veces no, o sea, una estructura donde los negocios, la familia y el poder se unen mucho. Y yo creo que la gran lucha de Mariano, porque lo interesante es que Mariano era el gran conciliador, era el que iba a ver a los sobrinos, el que festejaba los cumpleaños y los invitaba a la rural, a Juliana, los llevaba, los traía, y a partir de esto, y él justamente el gran reclamo de Mauricio es que él dijo que él quería salvar a la familia del negocio, y que Mauricio Macri privilegió los negocios por encima de la familia. Y entonces cuando él quiere, es tan triste y tan doloroso para él cuando hablan de que él lo hace por negocios. Él, lo que le duele mucho más que la plata, por ejemplo, es que el hijo de Gianfranco no lo invitó al casamiento, pese a la gran relación que él tenía, y no porque el sobrino tenía una mala relación con él, sino porque los padres le ordenaron a los hijos cómo tenían que relacionarse y cómo lo dejaban afuera, igual que a Sandra Macri, que le dice Mauricio, borrame de mi celular, borra a mis hijos del celular, porque su marido, no sé, tenía un problema con él. En ese sentido, el libro parece a veces una forma de catarsis que evita para Mariano llegar un día a las manos. Él habla, no de directamente pegar un tiro, pero habla de un tiro. Él habla de la cárcel que merece, o que podría ser lo único que morigerara un poco lo que es capaz de hacer Mauricio Macri. Esas partes son muy duras. Cárcel para el hermano, la posibilidad, la fantasía de que este tipo podría haber merecido un tiro en determinado momento. ¿Hasta dónde llegaron las cosas? Sí, realmente, de vuelta, me parece que es un proceso muy largo, de mucho sufrimiento, y de vuelta, que es un tema para mí que tiene mucho, si bien algunos van a decir que es por plata, evidentemente el macrismo trata de instalar eso, yo creo que lo de Mariano es mucho más profundo, y lo mismo, que tratan de decir que este libro es chismoso, yo creo que este es un libro muy profundo, porque habla de las relaciones humanas, de cómo se forman los enfrentamientos. Yo a veces me lo describía a mi editor como un drama shakespeariano, donde tenemos el rey poderoso que va formando a su hijo, que el hijo crece y ya quiere el poder y no quiere validarse, entonces parte a las cruzadas, y mientras tanto queda el otro, no se sabe si va a volver, entonces el padre empieza a preparar al otro heredero, y cuando el otro heredero está cerca de asumir, vuelve el hijo triunfante de las cruzadas y quiere retomar el trono y matar al padre y hacerse cargo, y entonces termina mandando al destierro al otro príncipe. No lo mataron, pero lo quisieron declarar senil. Y lo mataron en vida. Me parece que es un poco lo que decía Mariano, y aparece en muchas instancias en ese libro. Parte de la bronca de Mariano del libro es lo que él entiende que Mauricio le hizo al padre, a Franco. Para mí es, digamos, él da tres motivos para hablar, ¿no? Y me parece que ese, si no es el más fuerte, le pega en el palo. Yo cuando hablé con él, de lo que más me decía era siempre del tema del padre, ¿no? Los tres motivos son, primero esto, que él siente que hace 13 años que entre Gianfranco y Mauricio, disculpe que hable el primer nombre, pero para no repetir siempre Macri, quiero respetar mucho la investidura del expresidente.
que él sentía que venía de una circunstancia de mucho padecimiento y mucho sufrimiento, como hablamos hace un poco, necesitaba de algún modo, inclusive tenía un tumor cerebral que sentía que toda esta impotencia y esta sometimiento y humillación le hacía crecer y que necesitaba hablar, esto que usted dice de la catarsis, número uno. Número dos, que él sintió que prácticamente el expresidente escupió en la tumba del padre al darle una entrevista a Leuco a los pocos días de su fallecimiento y hablar muy mal del padre. Todos sabemos que cuando muere un familiar muy cercano estamos muy sensibles, y él sintió que era un insulto al legado del padre, que ya había empezado muchísimo antes, prácticamente desde que Mauricio Macri ingresara en la política en el año 2007, cuando todos sus asesores políticos, y esto lo cuenta muy bien Gabriela Cerruti, le quiero rendir un homenaje a ella, que ha escrito una excelente biografía y ha trabajado muchísimo el tema Macri, y ella cuenta ya desde el primer momento que Mauricio Macri ingresa a la política, los asesores de marketing le dicen: te tenés que despegar de Franco, Franco es el pasado, vos sos el futuro, Franco es el menemismo, vos sos el nuevo, no sé, Franco es el malo, vos sos el bueno. Y Mariano dice: todo esto lo hizo papá. No podemos creer que la empresa puede caminar para adelante sin respetar ese pasado de lo que hizo Franco, con el cual Mariano tiene la actitud de una persona muy consciente de que no era trigo limpio el padre. Seguro, él mismo lo dice. Se deduce del libro, pero al mismo tiempo le tenía un profundo afecto. Bueno, él lo que dice es que el padre siempre pensaba en puestos de trabajo, y en trabajo arriesgaba mucho, evidentemente, como decís vos, a veces tenía que jugar por fuera de la cancha, pero que él lo que le interesaba era generar empresas, no llenarse de dinero, y la verdad es que lo que él siente es como que Mauricio Macri pensaba que las empresas eran de él, que eran suyas. ¿Por qué? Porque él era el capo, digamos. No sé bien cuál era el razonamiento, pero que él sentía que las empresas eran del padre, y que el padre, mientras estuviera a cargo, siendo que él las construyó, que él las armó, tenía todo el derecho a manejarlas y a manejar el dinero e invertirlo de la manera arriesgada que Franco Macri siempre optó, y no con el sistema de especulación financiera o boutique financiera, como llama el esquema de Mauricio Macri. Ahora me gustaría hacer alguna apreciación que Santiago la haga. ¿Por qué cree que, de lo que se desprende del libro, algunos delitos son menos importantes que otros? Digamos, ¿por qué los presuntos delitos de Mauricio, para utilizar la misma herramienta discursiva y separar por nombre y no por apellido, son más graves que los presuntos delitos de su padre, digamos, de Franco? Pero antes de eso, en todo el proceso, vos o él ¿han hablado si no es con el expresidente, con figuras cercanas al expresidente? Mira, Iván, el día que te toque hacer un libro así, te aseguro que me parece que lo menos que querés es que el expresidente esté al tanto de lo que estás haciendo. Al contrario, fue un trabajo muy reservado, donde solamente hablé con fuentes de muchísima confianza, y ni siquiera diciéndoles que estaba escribiendo un libro en muchos casos, o diciéndole que en este momento me estaba hablando Mariano Macri. Lo que más traté de hacer es justamente preservar la privacidad de la persona que estaba siendo entrevistada. Me parece que el expresidente ha tenido muchísimas oportunidades de dar entrevistas, ha hablado en muchísimos lugares, ha dado su punto de vista, tiene todos los micrófonos abiertos, y quería darle a Mariano Macri justamente el derecho de réplica. Falta el tercer tema por el cual Mariano quiere hacer el libro, de lo que venías describiendo. Gracias, Víctor Hugo. Que él siente que lo que le hizo Mauricio Macri a él, también se lo hizo a todos los argentinos como presidente, y que él siente un deber ético y un imperativo moral de decirle a la gente: ojo, no coman vidrio. Este hombre no es lo que parece. A él le mintió como le mintió a la gente, al pueblo argentino. A él lo estafó, como estafó a los argentinos en los negocios que hizo. Esto es lo que uno claramente puede sacar del libro. Bueno, sobre todo que el discurso de Mauricio Macri para su hermano no es la realidad, que hay un Mauricio Macri preparado por asesores políticos de comunicación que no
que no es el verdadero, no es el real, no es el que él conoció. No quiero dejar de pasar tu pregunta, Iván. Yo creo, y tengo que ser fiel a lo que me dice Mariano Macri, no me parece tan importante ni mi opinión ni la tuya con respecto a los delitos Yo no tengo ninguna. No, y yo pongo en el libro todo los que lo han acusado. Lo que digo es que la opinión de Mariano, para ser honesto con él, es que él siente que él no conoce delitos del padre, que él siente que el padre actuó correctamente, que él sabe que hay acusaciones y, como dice en el libro, está dispuesto a escucharlas de buena manera y inclusive me pide que investigue y me dice que él, si yo encuentro algo en mi investigación que habla mal del padre, él está dispuesto a que esté en el libro y lo acepta de buena manera, y te puedo asegurar que no me pidió que saque ni una palabra de las acusaciones que se le han hecho al padre. Pero él dice que yo estuve muy cerca de mi padre, seré ingenuo, seré tonto, pero a mí no me consta, nunca lo vi en una movida, como se dice, egoísta o para él, que es lo que decía, para darte un ejemplo, ¿no? Que el padre iba al casino y dejaba la apuesta, ¿no? Entonces, la primera vuelta por ahí gana, ¿no? Deja todo. Por ahí, de un milagro, o sea, 99 de 100 veces pierde, pero cuando gana la banca. Ahora, esa manera de actuar te puede llegar al filo de la ley, pero no para él llenarse de plata en su bolsillo y hacer una cuenta offshore para llenarse de plata. Él dice, sí, es cierto, hacía cuentas offshore, yo en ese momento el mundo offshore no lo entendía tanto, qué sé yo, pero era para invertir en China, era para abrir una cerealera en Brasil, era para integrar canales con el negocio de no sé cuánto, era para sacar plata de Movicom y ponerla en el correo. O sea que su motivación no era ni llenarse de plata ni dejar fortunas en cuentas afuera, sino que si en algún momento hacía algo que no era totalmente legal, era porque no le quedaba otra, tenía muchos empleados, tenía, en el tema del correo, admite claramente que había dineros en negro y dice que fue el padre y no Mauricio el que lo armó de esa manera, pero dijo, bueno, yo lo entiendo a Angelo Calcaterra cuando tiene 500 empleados, tiene que hacer negocios. Esa es la explicación que él me dio. Sí, la idea que tengo es que Franco Macri, por lo menos, con todo lo objetable, no es tema reivindicatorio por lo que diga Mariano lo del padre, pero siempre pensó en la familia. En cambio, el reproche de Mariano es que Mauricio, por sus negocios y sus ambiciones, sale de la familia y tiene testaferro por todos lados, a tal punto que es muy gracioso cómo en el libro surge la idea que tiene Mariano de que Mauricio debe estar desesperado ahora porque tiene demasiados testaferros, y una cosa es manejarlos desde el poder y otra cosa es desde el llano. Bueno, fíjese que son cosas, Víctor Hugo, que yo no las había pensado, pero Mariano me dice, vos fíjate, el viejo siempre tuvo todo en blanco. O sea, podemos decir lo que queramos de Franco Macri, pero Sogma es de Franco Macri, Sideco es de Franco Macri, hasta Fleck Trading es de Franco Macri. O sea, hasta sus offshore están a nombre de él. Nunca ocultó nada. Él decía que él nunca fue socio oculto de ninguno de los autopartistas de Sebel, como sí era Mauricio. Digamos que él, bien o mal, como usted dice, no estamos ni para reivindicarlo ni para condenarlo, pero que tenía una cosa completamente distinta, que él hacía sus cosas y se hacía responsable y ponía la cara. Mientras que en ese sentido, la manera de operar de Mauricio Macri desde el principio, quizás influido por Blanco Villegas, su tío, que también Ricardo Sin, un asesor muy importante que fue viceministro de Rodrigo durante el Rodrigazo, que también tenía una especie de desviación o una inclinación mucho más financiera y más de tejes y manejes, lo llevaron por un camino totalmente opuesto al del Tano laburador, vivo, con relaciones con la iglesia, con el poder, digamos, lobbyista, que tenía un estilo completamente distinto, que bien o mal era transparente. Y mire, ahí me acuerdo algo, le voy a contar algo, Víctor Hugo, Iván, que no estaba en el libro. Esta no es la primera entrevista que da Mariano Macri en su vida, ¿ustedes saben? No. Esta es la segunda entrevista que da Mariano Macri en toda su vida. ¿Y saben a quién le dio la primera? A mí. Yo lo entrevisté a él en 1995 para la revista Newsweek.
En ese momento yo acababa de volver de Argentina y estaba trabajando de corresponsal, entre otros trabajos en Newsweek, la revista muy conocida, junto con la revista Times, son las dos revistas más conocidas periodísticas. ¿Y por qué era nota en ese momento, Mariano? ¿Por qué era nota? Le voy a explicar, Víctor Hugo. Ellos estaban haciendo una nota. Ellos lo que hacen es que, por ejemplo, escriben la nota en New York, pero reciben de todos 20, 30 corresponsales del mundo, ¿no? Entonces la nota era algo así como el declive de los negocios de familia. Entonces me llaman y me piden que entreviste a millonarios, digamos. Usted imagine, yo recién llegado a la Argentina, Pablo Roca, viste, me la saca corriendo, el otro también, ¿no? No sé, Bulgeroni, no sé, no iba a invocar a ninguno. Entonces, por un lado, digo, bueno, voy a hacer un negocio de familia tradicional, había uno que era más bajo perfil, y me acuerdo que entrevisté a un Brown Menéndez, que me perdonen si no me acuerdo cuál era el nombre, pero por la Anónima, esa famosa empresa que se conoce ya en la campaña del desierto, iba acumulando tierras y negocios por la Patagonia y qué sé yo. El tipo simpático, ahí me recibe, y yo digo, necesito algo más fuerte, ¿no? Y lo llamo a María, no sé cómo lo comuniqué, o si lo llamó mi hermano, mirá, necesito algo, no tengo, viste, para Newsweek, qué sé yo, y me acuerdo de eso, que me recibió al aire libre, no me acuerdo si fue en su quinta de los Abrojos o en otra quinta, me acuerdo también que no grababa, porque en Estados Unidos la tradición es de la libretita, no se graba, eso lo aprendí mucho en la Argentina, o sea que fue todo con libretita. También me acuerdo, y claro, mandé 5 carillas, estaba chocho, había conseguido un Macri que no había hablado nunca en la historia, qué sé yo, y ahí me dice la famosa frase que creo que está en el libro, donde me dice que una vez lo junta al padre y le dice, yo siempre voy a ser el mafioso, pero los voy a mandar a los mejores colegios y a los mejores clubes y ustedes no van a tener nada que ver con la mafia. Mariano lo interpreta como que lo decía, yo siempre voy a tener la fama de mafioso, pero esa frase siempre la recordé, y bueno, pasó lo que pasa siempre en Newsweek, que mandás 6 carillas, terminan publicando un párrafo y medio, entonces lo llamo a Mariano, le muestro lo que publiqué y le dije, renuncio a Newsweek porque es un papelón, no voy a seguir trabajando acá, me parece muy injusto para vos que haya salido esto, y nunca más trabajé para Newsweek. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Mariano, Santiago? Y debe ser fines de agosto, principios de septiembre, más o menos. O sea, hace poco, vos sabés que le mandé un mensaje, porque quiero respetar mucho su lugar, su momento, ¿no? Por eso le mandé, justo lo tengo en el WhatsApp, dice María, y abajo tengo Mariano, ¿no? Mi hermana María O'Donnell, la periodista, le estoy mandando un mensaje a María, sin querer se lo mandé a Mariano, borré rápido el mensaje que... ¿No volviste a hablar después de la publicación del libro? No. ¿Él no te escribió, no le escribiste, no hubo un intento de contacto, absolutamente nada? Me parece que es un momento que él necesita... yo no me gusta... Contención debe necesitar. Sí, me parece que no es un momento para exponerlo. Él maneja sus tiempos, él sabe lo que quiere, y yo lo único que quiero decir es que cuidemos a nuestros Mariano Macri, a nuestros Dolores Echeverre, a nuestros Chelsea Manning, a nuestros Julian Assange, a los denunciantes que se animan a decir cosas muy fuertes, porque ahora algunos dirán, no, confirma, no, contó un montón de cosas que no se sabían, y siendo quien es. Y me parece que más que buscarlo y tratar de pedirle que diga más cosas y tratar de que confirme y tratar de molestarlo, creo que lo tenemos que cuidar y lo tenemos que respetar. Él tiene toda mi admiración, y por su valentía mi lugar es muy fácil comparado al de él, y te puedo asegurar que en un punto no fue tan fácil. La valentía y la bronca, ¿no? Acumulada, porque hay también una historia de humillaciones, de estafas, de llevárselo por delante, de pensar que él no tenía el mismo derecho, aquello del hijo mayor de las familias italianas o de las familias de la Andrangheta, como decíamos antes, y da la sensación de que él estuvo siempre bastante mortificado por eso. Progresivamente, además, llegó Macri presidente, los negocios que pudo hacer por afuera, apartándose de la familia, y él sintiéndose completamente decepcionado por ese comportamiento. Yo creo que más que nada es que él dejó, el padre, como hablábamos esta mañana, Víctor Hugo, si me permite remitirme a nuestra entrevista esta mañana en la M750, él
como que en algún momento él dice que las dos condiciones que deja el padre para legarle el grupo, primero, bueno, deja una cantidad de dinero que de una forma que lo sorprende mucho, Mauricio Macri le contesta, no, este dinero que nos está dejando no es suficiente, o nos dejas mucho más dinero o no hay trato. Y de otro tema era Mafioli. El tema era Mafioli y el tema era cómo se iba a gobernar la empresa. No con Mafioli. Primero que él decía que la condición que había puesto el padre era que el CEO, Leonardo Mafioli, no siguiera a cargo del grupo, lo cual pone a Mafioli en una situación muy vulnerable porque el que lo sostiene es Mauricio. Entonces claro, Mauricio Macri... Mauricio se afirma con él, construye con él un centro de poder con el que iba a ser desalojado de ahí y sale ganando con eso. Claro, porque el otro sabe que depende de Mauricio Macri, que lo sostiene diciéndole a los hermanos, bueno, estamos en una transición, es el único hombre que conoce nada, todo, y sigue la transición. Imaginemos cuando llega Mariano Macri con una idea Mafioli, sabiendo Mafioli que Mariano había hecho lo posible por cumplir lo que había dicho el padre. Exactamente, bueno, y la otro tema es que eran 5 hermanos, o sea, son 6 hermanos porque hay otra hermana que queda afuera, digamos, porque digámoslo todo, Mariano Macri es muy crítico y muy autocrítico de lo que pasa con Alejandra, la hermana que queda excluida porque no es hija de una esposa de Franco Macri, pero bueno, lo que Franco Macri quería era que estos 5 hermanos se pongan de acuerdo y decidan. Y eso tampoco se cumple porque todo el management dependía directamente de Mauricio Macri y a las 2 hermanas y a Mariano los trataban como niños, digamos, les vendían papelitos de colores. Por ejemplo, él decía que prácticamente ni una línea se hablaba de los negocios de parques eólicos, no aparecían en los balances, no aparecían en los informes, que mucha información directamente... Le hizo ganar mucho dinero a jugadores de fútbol, etcétera, Mauricio Macri, con el tema de los parques eólicos. Los invitaba a participar. Exacto. Armó una cofradía en la que no estaba su hermano, nada menos. No, ni su hermano ni su hermana, no estaba SOCMA. O sea, la mayoría de los negocios se tercerizan por afuera de la empresa con empresas prácticamente de fantasma. Tomemos el tema autopistas, por ejemplo, que de repente se queda con el 7% de SOCMA, una empresa que creo que lo único que tenía era un local en la calle Santa Fe, que no tenía ninguna clase a veces uno se indigna con el libro, Santiago, porque qué manera de mentir, ¿no? Lo de el fideicomiso, por ejemplo. El propio Mariano se ríe acá, en este libro. Ni un 5, dice, ni un Diego, no sé qué dice. Nada. Es decir voy a hacer un fideicomiso, mostrarse como una persona transparente y después lo que cuenta este libro. Lo que de alguna manera hemos desconfiado de Mauricio Macri. No solo, hace poco estaba hablando con el periodista Rodríguez Recal, que sacó una gran tapa en la revista Noticias sobre el tema, y él me decía que habló con Mafioli, con la gente de SOCMA, la semana pasada. Y los tipos le decían, no, Mauricio Macri no tiene nada que ver con SOCMA. Yo no podía creer, digo, ¿en serio te decían eso? Y lo tiene bien entrenado. Y le digo, la verdad, me reí un poco como usted, no podía creer que digan, no tiene nada que ver con SOCMA Mauricio Macri. Santiago, algo que se desprende del libro también y que comentaban recién es la cercanía que, bueno, se edificó de alguna manera en la famosa ley del blanqueo que terminó aprovechando Gianfranco entre ellos dos, entre Mauricio y entre Gianfranco. Algo que no haya de repente, por un tema de tiempo, por un tema de interés, ingresado en el libro y que cristalice la relación entre Mauricio y Gianfranco, que de repente es una figura que si no hubiera sido por el blanqueo que reveló Horacio Berbisky, hay mucha gente que no lo identifica. Yo creo que el 95% de la población no sabe quién es Gianfranco Macri, pero que no lo identifica. Bueno, hagamos una pausa. Antes de hablar de lo que no dice el libro, déjame decir algo que dice el libro, que realmente es impresionante. Porque no solo dice que el dinero es de SOCMA, sino que dice que a Mariano Macri lo citan, no solo, él va con su abogado, él tiene testigos, y dice que está en la reunión el controller de la empresa, Víctor Composto, que está Leonardo Mafioli, CEO de la empresa, que hay un grupo de 10 personas, que como siempre Gianfranco ahí, que le encanta figurar, toma la palabra como si estuviera dirigiendo, que también es un poco, bueno, toma la palabra... No, digo que es un poco como que me parece que Gianfranco siempre quiso dirigir la empresa
empresa tuvo muchos problemas porque tiene un carácter muy fuerte, el padre siempre lo echaba, volvía, y ahora como que a Mauricio le sirve que parezca como Gianfranco lidera todo, cuando el que lidera todo es Mauricio a través de Mafioli. Pero Gianfranco le sirve de Entonces Gianfranco ahora va a todos lados diciendo que dirige SOCMA y le encanta que todo el mundo crea que es el gran director de SOCMA. Pero digo, entonces está Gianfranco hablando y le dice a Mariano, o blanquea vos, o blanqueo yo, o blanqueamos los dos. O sea, ahí está diciendo, esta es plata de SOCMA, lo cual tengo entendido que para la Procelac, para la causa judicial, tiene implicancias enormes. Ahora, Mariano está relatando una reunión y está citando a muchos testigos, algunos de los cuales seguramente, si pudieran, lo van a negar, pero al haber estado el propio abogado de Mariano en la reunión, me imagino que va a ser muy difícil que digan que esto no es verdad. Entonces, me parece que la revelación de Mariano, citando a los testigos, citando el lugar, citando la fecha en que se hace la reunión, le da al dato del blanqueo, digamos, lo potencia muchísimo, ¿no? Sí, está el tema del correo. Boquín debe haberse, si ya leyó el libro, se debe haber sentido muy a buenas con la vida en la medida en que ella ha hablado del vaciamiento de las empresas. El propio Mariano está confesando ese vaciamiento de las empresas. Bueno, y lo está vinculando justamente con este dinero del que hablaba Iván, que eso nunca nadie, ni la propia fiscal, no estuvo ni cerca ni siquiera de especular sobre el origen de esos fondos. Y acá Mariano está diciendo, yo no sé, pero acá hay una empresa que trabajaba la parte logística, que ese dinero fue a parar a estas cuentas, yo si no tengo otra manera de pensar. ¿De dónde vino la plata? No se me ocurre. Cuando se habla del negro en la empresa, yo preguntaba, nunca me decían, pero escuché que en tal año salió tantos millones en negro de esta empresa de logística, y yo lo único que se me ocurre es que el dinero que está ahí a nombre mío y a nombre de Gianfranco, y que yo nunca toqué, nunca moví, nunca supe de dónde, ni siquiera que existía esa cuenta hasta que apareció en los diarios. Para mí la única explicación posible es que viene de esta empresa que él identifica. Decías hace un rato, Santiago, y me interesa porque yo no termino de advertir cuál es el link que ves vos, por ejemplo, entre dos personas que conociste muy bien, fuiste protagonista a través de ellas, Assange y Mariano Macri, por ejemplo. Lo mencionaste al pasar en un momento, no te quise interrumpir. Yo lo vinculo mucho más con Chelsea Manning, con lo que un concepto que lamentablemente no tenemos la palabra acá. Muchos hablan de arrepentido y a mí me parece que no es una palabra, o por lo menos es una palabra que agrega, digamos, esta cosa de culpa católica, ¿no? Los ingleses, que son más prácticos, usan el término whistleblower, o sea, el denunciante ético. Me ha traducido un queridísimo colega, Cristian del Rosario, que hablando con él usaba ese término, ¿no? Ahora hace poco también el profesor Manuel Larrondo de la Universidad de La Plata me acaba de mandar también un trabajo académico sobre los whistleblowers. Yo dicto una clase sobre whistleblowers y filtraciones en la Universidad de Nueva York, acá en la sede de Buenos Aires. Me estoy refiriendo a la persona. Assange, ¿qué decía Assange? Él empezó su carrera siendo un hacker. ¿Y por qué crea Wikileaks? Porque se da cuenta que el hacker desde afuera, ¿qué puede saber lo que realmente pasa, ¿no? ¿Qué puede saber Víctor Hugo, yo, Gabriela Cerruti, sobre lo que realmente pasa en la intimidad de la familia Macri, ¿no? Entonces, mucho mejor que tratar de espiar y ponerle micrófonos a la familia Macri para saber qué pasa, es que alguien de adentro, por razones morales, por razones de indignación y de injusticia y demás, decida hablar. Y entonces, cuando esa persona está... Este caso me parece que lo demuestra claramente. A veces es un instante, es una ventana de oportunidad, que si uno no tiene las herramientas, no tiene las condiciones, no tiene un Wikileaks, no tiene una formación donde diga te voy a contener, te voy a proteger, te voy a dar la oportunidad, por ahí esa oportunidad se pierde. Entonces, que es mucho más efectivo hablar con alguien que realmente conoce de adentro y generar condiciones para que esa indignación ética se traduzca en una denuncia, que tratar desde afuera de ver qué es lo que está sucediendo mal en ese lugar. Desde ese lugar, del lugar del whistleblower, yo vinculo a Mariano Macri con Dolores Echeverre
con Chelsea Manning y con tantos otros denunciantes que han trabajado para Wikileaks, con Edward Snowden y tantos otros que han dejado su vida literalmente por pararse frente a la injusticia y decir hasta acá llegué. Un momento dramático del libro es cuando él, casi independizándose de la mirada de Santiago, empieza a hablarle a Mauricio sobre un tema muy, pero muy duro y que define la falta de sensibilidad, la dureza, el egoísmo de Mauricio Macri. Mire, Víctor Hugo, yo tengo más de 17 horas y media grabadas de Mariano. Y creo que la única parte que escucho cada tanto y la pongo para escucharla es esa. Cuando él le habla al micrófono, ¿te das cuenta, Mauricio? ¿Te das cuenta lo que le estás haciendo a la familia? Lo que le estás haciendo a tu papá, lo que le hiciste a mi hija. Y realmente a mí lo que me toca mucho de eso es que él había hablado con Mauricio el día anterior. Y digo, ¿por qué está ahora tan como poseído frente al micrófono? Y es que él, me parece que, y por lo menos es lo que yo pienso, ¿no?, que él le habló al hermano y nada, no le devolvía nada. Era, en serio, me decía, pero ¿a vos te parece que Gianfranco nos estará robando? O sea, le decía cualquier pavada como, pero si yo no sé nada de esto, pero o sea, a Ciro James, no sé, me lo contrataron y después me armaron un lío, qué sé yo. Y así, o sea, imagínate durante horas hablando con un tipo diciendo, ¿te das cuenta de que te cree que no entiendo tus negocios? ¿Pero qué negocios? Si yo no hice nunca ningún negocio. Bueno, y el parque eólico, que no, pues yo no sé nada, ¿de qué me estás hablando? Y entonces es como que así le miente al hermano, como no le iba a mentir a todos los argentinos. Le hablaba como una pared, claro. Le hablaba como una pared. Entonces eso le dio una bronca tremenda y yo y mi micrófono éramos la Argentina, éramos el resto del mundo, éramos donde él podía decir lo que el otro no le escuchaba. Ah, no me quisiste escuchar, te quisiste hacer el tonto. Bueno, yo ahora lo voy a hablar al micrófono y vas a ver si me vas a escuchar o no. Es lo mismo de esto de, ojalá, me parece que si va a la cárcel va a poder reflexionar alguna vez, como diciendo, ¿cómo hago para que esta pared se vuelva humana y me escuche y entiende desde dónde le estoy hablando? Por eso digo que había mucho amor también. Él me contaba que él recordaba esa foto de cuando ellos se casaron, que los tres andaban con el bigotito y con el flequillito, porque Gianfranco y Mariano querían ser como Mauricio. Y después descubrió que era todo lo contrario, y que nunca, como él dice en el libro, tuvo un gesto de amor Mauricio hacia Mariano. Él decía, pero si me hubiera llamado, aunque sea, para ser cómplice de sus delitos, cómplice de sus maniobras, por lo menos podría haber dicho que sí, que no, pero por lo menos me está pidiendo, pero que me tome como un tonto y que me use sin ni siquiera pedirme que lo apoye, es lo que a él a nivel humano le dolía muchísimo. Santiago, no es gratis para Mariano esto que hizo, si uno conoce la historia de los Macri en general y de Mauricio en particular. En algún momento, los tiempos de la justicia, que no son los mismos tiempos ni del periodismo ni de la sociedad, va a bajar la espuma, vamos a quitar las cámaras de O'Donnell y de Macri y va a estar, lo pongo entre muchas comillas, solo. ¿Se presentó esa conversación en algún momento? Es decir, ¿se imaginó Mariano en soledad cuando esto bajara? ¿Cuál podía ser el vuelto, para decirlo brutalmente, de su hermano? Vamos a dejarlo con el gesto, porque verdaderamente me da la sensación de que es imposible quizás determinarlo ahora, y porque además se nos fue el tiempo. Ha volado. Ya se terminó. Sí, ya estamos. Santiago. Ni una pausa, nada, genial, les agradezco mucho. Me lo merece el esfuerzo, el libro. Todo esto está marcado por mi colega Ari Ijalad, él me lo prestó primero que nadie. Miren ustedes, todas las partes que él fue marcando, tiene más subrayado que lo que quedó sin subrayar. Esto hace al interés, al apasionante libro que yo me leí de un tirón. Estos son libros que uno puede parar de leer, menos si es periodista o si está interesado en los temas políticos. Santiago, muchas gracias. También Iván por acompañarme en la nota, pero sobre todo a usted muchas gracias una vez más. No, a usted, Víctor Hugo, Iván, muy buenas preguntas. Santiago. Vamos a Gustavo Silvestre. Muchas gracias por este ratito y
Alguna vez seguiremos charlando cuando vengan las consecuencias jurídicas, humanas, de este libro que se llama Hermano, escrito por Santiago O'Donnell sobre la palabra de Mariano Macri, hermano de Mauricio Macri, expresidente de la República. Gracias, amigos.